Vamos a conversar ahora con Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Walter, muy buenos días, gracias por atendernos. Nicolás, buenos días, encantado de saludarlos. En primer lugar, defensor, una preocupación que creo que hemos compartido la mayoría de peruanos con respecto a las declaraciones del profesor Pedro Castillo en una manifestación, prácticamente diciendo que iba a liquidar la Defensoría del Pueblo. Luego ha dicho que en realidad no va a ser así si él llegara al gobierno, pero ¿cuál es en primer lugar la opinión de ustedes sobre esta declaración en la Defensoría? Yo creo que esta es una oportunidad para subrayar, para remarcar la función que cumple la Defensoría del Pueblo y los candidatos entiendan cuáles son estas competencias. La Defensoría es una institución de rango constitucional autónoma, no depende de ningún poder y tiene como función defender los derechos fundamentales, pero también supervisar el cumplimiento de los deberes del Estado y la prestación de los servicios públicos. A lo largo de todos estos 25 años, la Defensoría ha logrado legitimidad, un reconocimiento nacional y también en el sistema internacional de derechos humanos. Por eso es que la Defensoría actualmente ostenta el rango consultivo A. Esto es el más alto nivel otorgado por las Naciones Unidas a una institución de esta naturaleza, y la Defensoría del Pueblo es una institución que es un referente en el sistema interamericano de derechos humanos. Es una institución que está desplegada por todo el país, con 700 trabajadores, y que además tiene un presupuesto muy exiguo, que no llega ni al 0.04 de el presupuesto de la República. Y sin embargo ha hecho supervisiones, informes, atendido quejas, solicitudes de decenas de miles de peruanos en plena pandemia y a lo largo, como digo, de estos 25 años. De modo que es una institución que hay que reconocer en su trabajo de los últimos 25 años y hay que fortalecer. Los candidatos, ojalá los candidatos hubieran leído el informe que hicimos en noviembre del 2016 y lo presentamos en su programa. Este informe era un informe sobre la situación del sistema de salud, y donde hablábamos de las precariedades que existían en todo el país, y dimos recomendaciones. Entonces, creo que un bagaje importante, un recaudo importante de qué es lo que se puede hacer y se debiera hacer en materia de derechos humanos, están en los informes, en las supervisiones, en las acciones realizadas por la Defensoría del Pueblo, no solamente estos últimos 4 años que me ha tocado a mí conducir la institución, sino a lo largo de los 25 años. Eso serviría muy bien para estructurar sus planes de gobierno. Yo quiero expresarle, Walter, a través suyo y a toda la gente de la Defensoría, el reconocimiento por el extraordinario trabajo que hacen, del que puedo dar fe, porque nosotros que somos una radio que trata de estar, un medio de comunicación que trata de estar cerca de la gente, de los problemas de la gente, ahí donde no había ninguna institución del Estado estaba la Defensoría del Pueblo, tratando de encontrar soluciones y respuestas a los problemas de la gente. Y en esta pandemia ustedes han cumplido un rol muy importante, y ojalá que las autoridades hubieran seguido las recomendaciones que ustedes desde el primer momento han estado dando. Y sinceramente me ha parecido muy injusta la expresión del profesor Pedro Castillo. Ahora, ¿ustedes han conversado con los candidatos, Walter? O sea, ¿el defensor ha conversado con los candidatos? No hemos conversado con ellos, pero créanme que estoy evaluando la posibilidad de convocarlos a ambos, porque me parece que deben entender 3 cosas. En primer lugar, cuando uno postula, como es el caso de ambos candidatos a la presidencia, debe comprender que el acceso al Ejecutivo, el acceso al Poder Ejecutivo, es el acceso al poder temporal y limitado. Temporal porque tiene un principio y un fin
ilimitado porque sus competencias no alcanzan la posibilidad de modificar las competencias de otras instituciones, como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría, etcétera. Eso lo ha señalado el Tribunal Constitucional y se llama división de poderes, contrapesos, competencias. Ese es el modelo. Esto es lo primero que tienen que entender. Y ese diseño institucional tiene un solo propósito: que los derechos sean verdad, que los derechos sean realidad, que se materialicen los derechos. Estas son las dos esencias que tienen que comprender. Y tanto el legislativo como el ejecutivo tienen un mandato, que es el mandato de cooperar entre ellos, y no lo que han hecho los anteriores gobiernos, pelearse entre ellos. ¿Cooperar para qué? Para que funcionen bien, para que se respeten las competencias y se materialicen los derechos. Esta situación que estamos viviendo, Nicolás, de hastío, de indignación, que nace de las propias entrañas del país, es porque justamente no se entienden estas cosas. No son poderes absolutos, son poderes temporales y son poderes con un propósito, un objetivo enderezado a que los derechos lleguen hasta el último rincón. Ese es el propósito, eso es lo que tienen que entender. Y yo estoy animado, como le digo, a aprovechar esta situación que se ha presentado, que espero no tenga, quiero creer que no tiene mala voluntad, sino que se ha dicho en el calor de un meeting, para convocarlos y para pedirles que expresamente, manifiestamente se comprometan con estos conceptos y fortalecer las instituciones, y entre ellas la Defensoría del Pueblo. Ahora, hay un tema que tiene que ver también con el calor de la campaña Defensor, con la manera como debe manejarse esto. Es decir, el otro día en Piura felizmente no hubo ningún incidente mayor, pero hubo una convocatoria de uno de los sectores a hacer una especie de contramanifestación con el otro, contra el otro, perdón. O sea, yo creo que es muy importante mantener un clima de mutuo respeto en esta campaña, lo cual cuando las pasiones están enervadas a veces es difícil, ¿no? Sí, el proceso electoral tiene que dar pruebas, confianza, seguridad a la ciudadanía, y a mí me gustaría mucho, como defensor del pueblo, por ejemplo, que nos digan cuál va a ser las medidas inmediatas que se van a tomar para solucionar nuestra enorme brecha, nuestro enorme déficit de oxígeno. También en su programa, Nicolás, recordará usted que entre abril y mayo hablábamos ya del problema del oxígeno, abril y mayo del año pasado. Hace un año. Hace un año hablábamos perfectamente de esto, ¿no? A propósito de un informe y del mapa del oxígeno que sacó la Defensoría del Pueblo, documento que los invito a los candidatos a leer. Ya antes de la pandemia, el Perú era deficitario en la cobertura de oxígeno, y eso lo dijimos el año 2016, en noviembre, antes de la pandemia. Mire cuántos años de anticipación. Me gustaría escuchar qué van a hacer en materia de vacunación, porque cuando lleguen menos de la mitad del país va a estar vacunado, con suerte la tercera parte. ¿Qué van a hacer para restablecer la cobertura de educación, las horas de educación que se han perdido? ¿Qué van a hacer para fortalecer el sistema de salud? ¿Qué van a hacer para la reconstrucción nacional y para que se genere trabajo? Porque esto es lo que le interesa a la gente. Los debates de si tal institución, tal otra institución existe o no existe, estos grandes debates macro al ciudadano, la verdad, le interesan en la medida en que funcionen en su día a día, en todos estos servicios públicos a los que estoy haciendo referencia. De modo tal que los candidatos deberían decirnos que van a hacer muy concretamente sobre estos temas, que le urge a la sociedad, a la población conocer. Ahora, defensor, hay un tema que también es relevante, que tiene que ver con el papel de los medios de comunicación en la campaña electoral, con la manera como se maneja la información, con el tono que se maneja la información, porque ya hemos tenido experiencias lamentables con respecto a este asunto. ¿Cuál es la invocación que la Defensoría haría a los medios de comunicación?
Bueno, la Defensoría del Pueblo también es un contrapoder. ¿Qué significa eso? Significa que la Defensoría no solo garantiza derechos, sino que eventualmente puede detener, atajar e incluso enjuiciar al Estado, como ya lo hemos hecho y también hemos dado cuenta a través de los medios. Un ejemplo concreto es el caso de Ana Estrada. Ejemplo concreto son los amigos que hemos presentado en acciones de inconstitucionalidad. Pero también cuando los poderes privados, esto es, los económicos o incluso los mediáticos, pudieran exorbitar sus competencias, la Defensoría del Pueblo ha hecho recomendaciones, exhortaciones. En un proceso electoral es importante que los medios de comunicación garanticen justamente la libertad de información, la transparencia, la pluralidad, de manera que nosotros estamos en esa línea, en esa exhortación, que además no es solo de la Defensoría del Pueblo, sino de todo el sistema interamericano de derechos humanos. Ahora, ¿cómo enfrentar un problema que está siendo complicado en este momento? Estamos en medio de una pandemia y en la campaña hay manifestaciones que significan una violación flagrante de las medidas o de las exigencias y de los protocolos para impedir el avance del virus. Para empezar, si mañana hay ese debate en la Plaza de Armas de Chota, va a haber un montón de gente en esa plaza contagiándose unos a otros. Bueno, a ambos candidatos hay que decirle, aunque esta es una competencia del Jurado Nacional de Elecciones, solamente desde el ángulo de la Defensoría diremos lo siguiente, ¿no? Si a ambos candidatos señalarles que más allá de la seguridad de los equipos, de las personas, de los grupos de campaña de los candidatos, más allá de la temática, lo primero que hay que garantizar es la salud de los ciudadanos, es respetar las normas que se han impuesto justamente para detener el virus. Estamos en el peor momento, Nicolás, en el peor momento, apenas estamos cerca de 400, ayer creo que han habido 350 y tantas personas fallecidas, mire el número de contagiados, todavía estamos en una situación sumamente crítica. Los candidatos no pueden estar, y sus equipos no pueden estar de espaldas a esta realidad, y una prueba clara y manifiesta de que entienden el problema sería que empiecen por ahí, es decir, por dar las garantías de salud y cumplir las reglas, ambos. Ahora, yo creo que hay que darle alternativas también a los candidatos. Hablé esta semana con Esther Capuyay y me dijo que ella le había ofrecido a ambos candidatos en estas giras que están haciendo por el país los espacios de nuestra cadena. Tenemos una enorme cadena Defensor en todo el país, emisoras en todo el país, incluso emisoras 15 que tienen su propia programación, y los ha puesto al servicio de ambos candidatos, que usen esos espacios para comunicarse con sus electores, sin exponer a riesgo a la gente de las ciudades y pueblos a los que vayan llegando. Y yo creo que esa es una iniciativa que debía ser imitada por otros medios de comunicación, porque algo hay que hacer. O sea, estas concentraciones las vamos a pagar con el aumento de los contagios. Esto va a ser inevitable. Tiene usted toda la razón. Estas manifestaciones, estas movilizaciones, todo este proceso va a tener un costo enorme en términos de contagio, en términos de salud. Probablemente en unas semanas lo vamos a ver, y las iniciativas que ustedes plantean sin duda son atendibles y en buena medida deberían ser limitadas por otros medios. De manera que yo planteo que coordinen esto con el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y con la OMPE misma, para que se abra toda una cobertura de los distintos medios, que entiendo también están más o menos en la misma línea, pero creo que no se ha organizado esto lo suficiente. Tal vez tanto la OMPE como el jurado debieran ser quienes organicen esto rápidamente para poder evitar que se den estas aglomeraciones que van a tener efectos muy deleterios, como usted dice, ¿no? Defensor, yo le agradezco mucho por esta comunicación, ha sido usted muy gentil. Muy buenos días. Buenos días.